poquito de cronología de ahí para atrás y Ajá, todo el rollo, ¿no? vale. Y yo sé que tu familia se juega al básquet, sobre todo, ¿no? Tu padre y tu madre jugaban bastante al básquet ambos, no de forma profesional. Ujú. Entonces, serían ellos los primeros entrenadores. Entrenadores tampoco, eran Vale. más acompañantes, diría yo. Ellos, Ujú. si teníamos ganas de jugar al baloncesto, ellos nos acompañaban. Y aparte, el sacrificio que tiene que hacer un padre y una madre de fines de semana, cuando tienen, en nuestro caso, ¿no? Los dos mayores jugamos a baloncesto. Ahora el sábado juega uno en Ripollet y el otro juega el domingo en Manresa. No, no hay fines de vámonos a la playa de... No. Ya está. Y esto es lo que hay. Y aprender, yo creo, el sacrificio que tiene que hacer un padre y una madre para disfrutar de eso, ¿no? Porque ven a sus hijos. Y a veces juegan 5 minutos, ¿eh? Y a veces juegan mal y salen cruzados y cago en la leche. Pues eso. Y acompañarlos ahí, entrenos y entrenos. Nosotros con el Barcelona entrenamos en el pabellón de la Vall d'Hebron y somos de Sant Boi. Entonces, la ronda de Dal un jueves a las 6:30, pues te vas a comer una buena tal. Hasta que ya mi padre dijo, oye, la línea verde, el azul, y luego la verde te deja en baile, bro, el colega, pavila. Claro, ya está. Pero eso ya a partir de una edad, pero al principio pues son horas y horas de eso, ¿no? De esfuerzo de los padres. Sin ese apoyo familiar es muy difícil llegar arriba. ¿Cuánto crees que